Habíamos empezado a ver espacios LP. Bueno, ya habíamos definido a los espacios LP, dado un espacio de medida X, A, mu. Y ahora vamos a empezar a hablar de espacios de clases de equivalencia. Antes de empezar a dar definiciones que hablen de espacios de medida, definimos primero qué vamos a entender por elevar a la P, donde P es un número real, mayor o igual que 1. Digo, cuando se trata de un número racional, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, ahí ya saben qué significa. Y seguramente ya habían visto en cálculo qué significa elevar a un número irracional, pero no está de más recordarlo. Pero aquí es que no había puesto esto de desigualdad de Young. Entonces definimos qué significa elevar un número no negativo a la P, qué significa que dos números sean Helder conjugados, y habíamos discutido dos desigualdades que vamos a utilizar. Una es la desigualdad de Young y otra es esta desigualdad que creo que no tiene nombre. Ahora, habíamos definido a los espacios LP. Ajá. Ahora, aquí permítanme fijar a nuestro espacio de medida. Sea X a mu, un espacio de medida. De medida. Ok, entonces lo que hicimos ahí fue definir a los espacios LP. Definimos primero una función, S sub P, para cualquier P entre 1 e infinito, real. Eh, y definimos a los espacios LP como la colección de funciones medibles que anulan, perdón, no que anulan, sino para los cuales esta función SP es finita. Ahora, lo que ya les había comentado la vez pasada, que lo que vamos a hacer es ver que esta función SP es una seminorma. Eh, y entonces cuando tenemos ya una seminorma, pues tenemos todos los ingredientes para la maquinita esta de cuando tenemos un espacio vectorial y una seminorma. Nos fijamos en el subespacio en donde se anula nuestra seminorma, tomamos el cociente y en el cociente tenemos un espacio normado. O sea, esa es una construcción, eh, o sea, sí hay que hacer varias cosas, pero digamos, ya es algo más o menos estándar, ¿no? O sea, ya lo hicimos una vez y no nos vamos a detener en los detalles otra vez porque igual en los ejercicios de práctica ya los hicieron en general. Nada más, esta notación, bueno, ya la hemos usado varias veces, pero creo que vale la pena ponerlo de manera explícita. Y es em, si, si tomamos esto, ¿no? Si esto es igual a los naturales con el potencia, con la medida de conteo, escribimos para, bueno, vamos a poner el cuantificador aquí abajo. Sí, no lo tapo todavía. Para toda P de 1 a más infinito, LP, K es igual a LP mu K. Ajá. O sea, lo hacemos así porque esos espacios son, o sea, los espacios que están ahí son tan relevantes que pues se merecen su propia notación. Ok.
Ahora, también la notación puede variar, ¿no? Depende de, esto me parece que también ya lo había dicho, depende del texto que estén viendo. Nosotros estamos poniendo la P aquí arriba y, por ejemplo, estamos poniendo eso, pero hay quienes ponen la P abajo eh, y aquí mu, bueno, tendría que ser la K, así. Hay quienes ponen L, la P arriba o abajo y el espacio de medida y luego aquí el codominio. Digo, esta, bueno, me gusta más ponerlo arriba, pero esta es buena notación en el sentido de que deja todo explícito, pero lo malo es que pues, hay que escribir mucho, ¿no? Y la notación que estamos utilizando, pues ya condensa la misma información. Bueno, de todas maneras, cuando ustedes vean cuando lean varios libros de funcional o de medida o de probabilidad o de lo que sea que estén leyendo, pues nada más asegúrense de tener claro cuál es la notación que están utilizando ahí, porque si todo el mundo los llama L y L, pero donde pongan la P, pues ya depende de cada quien. Ahora, el teorema que vamos a probar es el que les había dicho, ¿no? Que la SP es una norma, una seminorma, perdón. Para cada P aquí, la función SP restringida a LP mu k a R es una seminorma. O bueno, mejor vamos a poner la función SP es una seminorma en LP. Eso lo tengo que aclarar porque en la definición que estamos dando, eh, el dominio de SP le estamos dando como las funciones medibles, ¿no? Entonces SP es una seminorma en esto. Ok, ahora, antes de continuar eh, para probar este teorema, eh, quiero hacer, bueno, dos observaciones. La primera es que, pues creo que no hay mucha duda en que tenemos esto, ¿no? Alfa F es igual al valor absoluto de alfa por SP F. Ajá, porque, bueno, si P es igual a infinito, aquí está, este, o sea, la definición es más complicada. Pero bueno, tampoco es muy difícil ver que esto es cierto, ¿no? Y eso lo había puesto en una tarea. Ahora, he estado revisando algunas tareas y encontré una que me gustó mucho cómo escribieron esto. O sea, probar que SP es una seminorma, entonces pues ya sea que lo intenten y creo que es muy importante que todos intenten este problema, aunque no lo hayan hecho para entregar, pero creo que vale la pena que lo entreguen. Y bueno, pues me voy eh, bueno, voy a contactar directamente a su compañero que hizo un muy buen trabajo aquí para ver si está de acuerdo con que lo suba a la página y ustedes lo puedan ver. Ajá. Bueno, es que me parece que vale mucho la pena que se lean entre ustedes y sobre todo cuando alguien hizo un trabajo tan bueno. Entonces, bueno, pero esto sí lo pueden probar, ¿no? Bueno, que saca constantes en valor absoluto para p igual a infinito. Y cuando p es un número real, pues tampoco hay mucho que hacer. Bueno, hay menos que hacer. Para p igual a infinito sí hay que pensar, pero aquí ya está todo hecho, porque vean, eh, vamos a tomar perdón, f en LP, mu k, y vamos a suponer que p es un número real mayor o igual que 1.
Vamos a tomar alfa, un elemento de nuestro campo, y cuando calculamos SF de P, de alfa, no, perdón, SP de alfa F, nos queda el valor absoluto de alfa F, esto elevado a la P de mu, y aquí raíz 1, la raíz Pésima, o le vamos a la 1 entre P. Ahora, lo que pasa dentro de la integral es esto, alfa a la P, F a la P de mu, 1 entre P. Pero ahora, la alfa es una constante, entonces esto es una constante y sale de la integral. Ok, y nos queda esto por la integral del valor absoluto de f a la p con respecto a la medida mu. Y aquí podemos sacar esto del último paréntesis, ¿no? Y las p se van a cancelar y nos queda valor absoluto de alfa por ese p de f. Ajá. Todo esto, bueno, estos minutitos de divagación sobre esto es para poder decir que vamos a utilizar que saca escalares en valor absoluto sin, sin detenernos a probarlo con mucho detalle. Digo, de hecho aquí ya está la prueba, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Usaremos que para, bueno, para P en el intervalo que nos interesa, se cumple esto. Para toda alfa en K y para toda F en LP mu K, SP de alfa F es igual al valor absoluto de F por SP de F. O sea, esta especie de homogeneidad ya la vamos a dar por sentada. Ahora, les había comentado desde el viernes de la semana pasada que le echaron un ojo a cómo probaron en el curso donde lo habían probado, que la norma P era una norma en Rn o en Cn. Ajá. Y para las funciones continuas, si es que lo vieron también ahí. Ahora, la prueba que se hace en ese caso, pues la verdad vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo que en un contexto que va a incluir a los casos anteriores. O sea, nosotros vamos a dar esto en un contexto más general, pero el argumento es prácticamente el mismo. Ahora, antes de soltar los lemas y las desigualdades para probar eso, vamos a tratar de recordar algo más sencillo, más sencillo que las normas P en RN. Y es cómo prueban que esto, o sea, que la norma usual es una norma. J igual a 1 hasta n, xj. Pues, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero el caminito más usual es probar la desigualdad de Cauchy. Esto. Y una vez que ya sabemos esto, prueban la desigualdad del triángulo, ¿no? O sea, prueban la desigualdad del triángulo apoyándose en la desigualdad de Cauchy. Cuando, digamos, ese es un caminito que yo creo que ustedes ya lo vieron en álgebra lineal, en cálculo y demás. Para hablar con las normas, sobre las normas P, pues la parte complicada es la desigualdad del triángulo. Bueno, de aquí esto ya implica x más y cuadrado, x más y sub 2 menor o igual que x2 más y2. Ok. Si recuerdan lo que hicieron para Rn, la parte complicada es la desigualdad del triángulo. Y ahí apelaron a dos desigualdades, a una que es la desigualdad de Helder y otra que es la desigualdad de Minkowski, que la de Helder pues es más o menos, bueno, no es más o menos lo mismo, pero juega más o menos el papel que juega la desigualdad de Cauchy para el caso, digamos, más manejable. O bueno, para un caso manejable conocido. Ajá. Y para probar la desigualdad de Minkowski, que es la desigualdad del triángulo, pues nos apoyamos en la desigualdad de Helder.
Ajá. Eso fue algo que hicieron en RN y aquí les digo, vamos a seguir más o menos el mismo camino. Entonces, vamos a empezar enunciando a la desigualdad de Helder. De Helder. Si P y Q están aquí y son Helder conjugados, son, o sea, o uno de ellos es 1 y el otro es más infinito, o 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. F es P integrable. G es Q integrable. O sea, estas hipótesis pues realmente no las tienen cuando hablan en RN o cuando hablan de funciones continuas, ¿no? Porque ahí todo el tiempo están trabajando con funciones continuas y del otro lado pues están sumando una cantidad finita de números. Entonces no hay ningún tipo de problema con ver que cierta suma o cierto integral existe. Bueno, si tenemos eso, aquí me falta un i, entonces vamos a concluir dos cosas. Primero, f por g es integrable y satisface y cumple que lo voy a poner así en términos de integrales. El valor absoluto o la integral del valor absoluto de f por g es menor o igual que la integral de, bueno, ¿saben qué? Para no escribir de más, vamos a usar directamente nuestra función S. S1 f más g menor o igual SP f SQ g. O sea, esto lo hago para no tener que poner por un lado integrales y luego otro caso que ocurre cuando uno de estos es más infinito y el otro es 1. Entonces aquí, o sea, en esta desigualdad están ambos casos cubiertos. Em, bueno, cuando alguno de los dos es infinito, o sea, cuando tenemos P y Q es igual a 1 y más infinito, pues, bueno, pues la verdad no es tan complicado. Lo voy a dejar de tarea moral, pero vamos a ver más o menos cómo lo haríamos. O sea, si F pertenece a L infinito y G pertenece a L1, lo que yo digo es que el producto es integrable y que además, perdón, aquí no es una suma, aquí es un producto. Y que además la integral del producto es menor o igual que el producto de las S correspondientes. O sea que S1 F por G es menor o igual que S infinito de F por S1 de, F, de G. Ajá. Pero bueno, primero para ver que el producto es integrable, pues por un lado tenemos esto, ¿no? Que G de X por F de X es menor o igual casi donde quiera a la, bueno, vamos a ponerle S infinito de F por G de X. Y esto es para casi toda X en X. Entonces, bueno,
esto de aquí es una constante, esta es una función integrable, entonces estamos acotando una función medible en valor absoluto por una función integrable, entonces tiene que ser integrable. O sea, esto es integrable. Y cuando calculamos la integral, pues vamos a tener que la integral de f por g es menor o igual que la integral de s infinito f por el valor absoluto de g. Y por la linealidad de la integral, esto nos queda s infinito f, s1, g. Ok, perfecto. Entonces, ese caso ya está. Lo dejo para ustedes para que lo escriban bonito. Bueno, voy a escribir aquí qué es lo que queremos probar. Que si f es LP, está en LP, mu K, G está en LQ, mu K, entonces f por G es integrable y S1 de f por G es menor o igual que SP de f por SQ de G. Ok, eso es lo que queremos probar. Ahora, supongamos que P y Q están aquí. Ujú. Ahora, vamos a quitar primero los casos triviales, y eso es cuando alguna de estas dos cosas, o sea, acuérdense, esto es una integral y esto es otra integral. Cuando alguna de esas integrales es cero. Vean, eh, si SP, si SP a ver, permíteme para ver qué está, sí, F está en LP. Si SP de F, que es igual a la integral, bueno, a la integral del valor absoluto de P elevado a la F con respecto a mu, y esto lo elevamos al 1 entre P. Si esto es igual a 0, entonces esto es igual a 0 para casi toda X. Toda X, y pues f de X es igual a 0 para casi toda X. Entonces, vamos a ponerlo así para toda X, para casi toda X en X. El producto de f por X y g de X es igual a 0, y pues, tenemos la igualdad. O sea, 0 es igual a S, bueno, S1 de f por g es igual a 0, que es igual a SP de f y SQ de G. O sea, no hay que hacer nada, ¿no? Si, si el factor correspondiente a F es 0, pues entonces nos queda la igualdad. Similarmente, si el correspondiente a G es 0. Similarmente, el resultado es cierto. Cierto, si SQG es igual a 0. Bueno, eso nos dice que, ok, esos casos ya no hay que hacer gran cosa. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, digamos, la parte, eh, bueno, las cuentas que vamos a hacer, se parecen mucho también a lo que hacen en RN, y también se parecen a algo que estoy sugiriendo que hagan en la tarea. Lo que queremos probar es esto.
S, G, perdón, aquí es 1. Ya sé que está escrito abajo, pero lo quiero poner así. Ahora, ¿qué pasa si estas dos normas valen 1? O sea, bueno, estas dos seminormas valen 1. O sea, si SP de F es igual a SQ de G y son iguales a 1. Entonces, lo que estamos buscando probar es esto. Ajá. Ahora, si ya tenemos el resultado para funciones cuyas seminormas valen 1, entonces cuando tomamos funciones de seminormas positivas, pues normalizamos. Y ahora sí, la norma, bueno, la SP de esto, como ya dijimos que la P mete y saca constantes en valor absoluto, pues va a ser igual a 1 y lo mismo para la G. Entonces vamos a aplicar el resultado para esto, volvemos a sacar las constantes y concluimos el resultado, ¿no? O bueno, concluimos la desigualdad que queremos. Entonces el problema, primero lo vamos a reducir imponiéndole la hipótesis de que SPDF es igual a SQ de G es igual a 1. Ahora, supongamos que SPDF más es igual a SQ de G es igual a 1. O sea, es una hipótesis adicional que estamos imponiendo y luego la vamos a tener que quitar. Ahora, por la desigualdad de Young, que es esta que... ahora sí, es esta que está aquí. O sea, si tenemos dos reales no negativos, entonces el producto de ellos es menor o igual que esta suma. Entonces, por la desigualdad de Young, tenemos que eh, F por G en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de F entre P más el valor absoluto de G a la Q entre Q. Ajá. Ahora, integrando, bueno, esto se tiene que leer de nuevo. Cuando pongo funciones y, no, y bueno, alguna expresión de este tipo, y no estoy especificando en el argumento, se debe entender que es cierto en todos lados. No casi no aquí, sino en todos lados. Ahora, por la desigualdad de Young tenemos eso. Integrando, vean, del lado izquierdo vamos a tener esto, S1 FG es igual perdón, incluso antes de continuar, o sea, puedo hacer más adelante la observación, pero mejor la hago de una vez. El lado derecho ya es una función integrable, ¿no? Porque estamos suponiendo que f pertenece a LP, entonces esto es una... Ah, no, perdón, todavía no. No, no, sí, sí, sí. Esto pertenece a LP. Ahora, por propiedades de integrales ya sabemos que si una función está en LP, entonces todos los múltiplos escalares también. Esto está en LP, o sea, sin el exponente, está en LP, entonces con el exponente está en L1. Similarmente, la G está en LQ, entonces esto con el exponente está en L1 y aquí estamos sumando dos funciones en L1. Eso quiere decir que, bueno, perdón, es que acabo de darme cuenta de que puedo refrasear mejor lo que dije sin tener que lidiar directamente con los espacios LP. Vean, de nuevo, como tenemos F está en LP y G está en LQ, entonces esto
y esto son integrables pues por la definición, ¿no? Esa no es una P, ese es un 1. Ok, eso quiere decir que aquí tenemos una función integrable. Ya sabemos que las funciones integrables son un espacio vectorial multiplicado por una constante más otra función integrable multiplicada por una constante. Entonces, esto es integrable. Eso quiere decir que esta función es integrable. Ajá. O sea, podemos integrar funciones no negativas e igual y se nos va la integral, pero lo podemos hacer, ¿no? Bueno, por la desigualdad de Young tenemos eso. Ah, y f por g está en L1. Además, ahora sí, vamos a integrar. S1 de fg es igual a la integral del valor absoluto de f por g. La integral preserva, bueno, la integral es monótona, ¿no? No solo es lineal, sino es monótona. Eso quiere decir que la integral de esto es menor o igual que la integral de esto. Y como separa sumas, esto lo podemos poner 1 entre p como la integral de fp de mu más 1 entre q por la integral gq de mu. Ajá. Ahora esto es igual a 1 entre p sp de f elevado a la p, porque acuérdense que para sp hay que sacar, hay que elevar al 1 entre p, ¿no? Entonces, como hoy no lo estamos haciendo, pues tenemos que poner ese exponente. Y aquí lo mismo, sq de g. Y esto elevado a la q. Pero ahora nuestra hipótesis era esto. Entonces, esto vale 1 y esto vale 1. Esto es igual a 1 entre p más 1 entre q, y como son Helder conjugados, esto es 1. Y llegamos a la desigualdad que queríamos, ¿no? O sea, lo que les había dicho, que primero vamos a reducir al caso en el que ambas cosas son, digamos, unitarias en su propio espacio, y de ahí, y bueno, y el caso general, pues vamos a normalizar. Ahora, supongamos que SP de F es mayor que 0 y SQ de G es mayor que 0. De nuevo, aquí no me estoy comprometiendo a decir cuánto valen y no me importa. Solo me importa que son no negativos. Ahora definimos F, F tilde igual a 1 entre P, no, 1 entre SP F, esto por F, G tilde es igual a 1 entre SQ G por G. Eh, bueno, y tenemos, lo voy a escribir así y ahora lo verificamos. O sea, tenemos que F tilde pertenece a LP mu K, SP F tilde es igual a 1, G tilde pertenece a LQ mu K, SQG tilde igual a 1. Ahora, y tenemos esto. Vamos a verificar nada más el de la F tilde. El de la G es pues, prácticamente lo mismo. Entonces, F es igual a 1 entre esta constante por F, ¿no? Bueno, evaluada en F. Bueno, sí. 1 entre esta constante por F. Ahora, esto elevado a la P es igual a, pues, esta constante. Es positiva, entonces no hay que ponerle valor absoluto. Y esto elevado a la P.
Ahora, esta función es integrable. Entonces, multiplicada por un escalar, vuelve a ser integrable. Ajá. Eso quiere decir que esta función f tilde elevada a la p es integrable, o sea, f tilde pertenece al EP. Excelente. Y ahora, ese p de f tilde, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que vamos a sacar constantes de SP sin preocuparnos por verificarlo. Pero bueno, entonces esto nos va a quedar SP de F entre SP de F y es igual a 1. Y similarmente con esto. Por eso les digo que estamos haciendo algo, estamos pues esencialmente normalizando. Ok, entonces tenemos eso. Y por la discusión anterior, tenemos S1 de F tilde por G tilde es menor o igual que 1. Sustituyendo y sustituyendo, tenemos S1 de F entre SP FG SQ de G. Esto es menor que 1. Y bueno, aquí este espacio lo dejé para poder hacer esto. S1 de F por G sobre SP de F SQ de G. ¿Qué da? Bueno, da lo que queríamos. S1 de FG. Ah, perdón, dice que mi conexión es inestable. Espero que ya se haya restablecido. Bueno, llegamos a lo que queríamos llegar. Y eso es excelente, ¿no? Bien. Ahora, esta desigualdad de Minkowski no solo nos va a dar información o bueno, nos da, pues sí, información para poder llegar a lo que queremos, ¿no? Que es probar la desigualdad del triángulo, que realmente es lo que nos falta para concluir que la función SP es una norma. También nos va a ayudar a hablar, o sea, ven que, o sea, ya no es una sorpresa hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es hacia definir espacios LP que van a ser espacios de Banach. La desigualdad de Helder también nos va a ayudar a empezar a hablar de operadores lineales continuos o de funcionales lineales, mejor dicho, continuos de los espacios LP, o sea, el de clases de equivalencia, al campo correspondiente. Entonces ahí también nos va a servir la desigualdad de Helder. Ahora, ya que tenemos la desigualdad de Helder, que recuerden, es lo que va a fungir casi como nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz, vamos a usar ahora eso para probar la desigualdad de Minkowski, que es la que corresponde a la desigualdad del triángulo. Proposición, desigualdad. De Minkowski. Ahora, para P de 1 a más infinito y FG en LP mu K, tenemos que, bueno, primero vamos a tener que el espacio LP es cerrado bajo la suma. O sea, ya es cerrado bajo el producto. O sea, ya vimos cómo probarlo, ¿no? Es cerrado bajo el producto por escalar. Ahora hay que ver que es cerrado bajo la suma. Entonces, este resultado nos dice que es cerrado bajo la suma y además nos da esta cota. Bueno, la desigualdad del triángulo que estamos buscando. SP de F más G es menor o igual que SP de F
más SQ, no, perdón, más SP de G. Ok, esa es la desigualdad del triángulo que estamos buscando. Ahora, vamos a empezar suponiendo que P está entre 1 y más infinito excluyendo los extremos. El caso P igual a 1 ya lo hicimos, o sea, ese sí lo hicimos aquí en las sesiones, y el caso P igual a infinito, pues está en la hoja 5, problema para entregar 2. Supongamos que P está aquí, 1 más infinito. Ahora, sean FG en LP. Primero vamos a ver que la suma de ellas es acotada, bueno, es P integrable. Bueno, me parece que sí todavía hay tantito espacio para cada X en X tenemos, y aquí quiero regresarme un par de hojas para que vean este lema. O sea, aquí el lema nos dice que bueno, este lema lo enuncié así, pero pues vale eh, para A y B reales, ¿no? O bueno, de hecho, complejos también. Esta es igualdad. Entonces, bueno, vamos a quitar el error para... O sea, no es que esté mal, sino que pues necesitamos algo un poco más fuerte. Entonces, si AB está en K, entonces... Y bueno, nada más para no quedarnos con la... bueno, la prueba que había dado era para... o sea, le hicimos pensando en que A y B eran positivos, ¿no? Pero bueno, realmente también vuelve a funcionar, porque, o sea, lo que habíamos hecho era, vean, esto es menor o igual que el máximo a ver, perdón, ¿cómo? A ver, vamos a... ahora sí, perdón. Por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que esto, es menor o igual que 2 veces el máximo de el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces, si elevamos a la P, aquí nos da esto, aquí nos da esto, y aquí nos da 2 a la P más B a la P. Excelente. Entonces, esencialmente la misma demostración que habíamos hecho pensando en que estas dos cosas eran... eh, ah, bueno. Perdón, no sé qué está pasando. Sí. Perdón, la computadora se está revelando. Ya, bien. Bueno, la rebelión de las máquinas vendrá otro día, no hoy. Bueno, a lo que iba es que esto, si bien ya lo habíamos dicho la vez pasada, pues en aquella ocasión habíamos hecho este argumento pensando que A y B son positivos y lo vamos a usar pensando en que son complejos, ¿no? Entonces, pues me parece que o sea, ahí hay un hueco y hay que llenarlo. Si A, B son
mayores que 0, entonces... sí. Ok, bueno, eso es nada más para... Porque pues hay que... bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro lema, esta desigualdad, nos va a servir aquí, si regresamos, nos dice que para cada x en x, tenemos que f de x más g de x, y por eso necesitamos que el lema sea válido para complejos, ¿no? O bueno, no necesariamente para no negativos, para reales no negativos, porque aquí no estamos imponiendo ningún tipo de restricción de ese tipo para f y g. Entonces, esto es menor o igual que 2 a la p por f de x a la p más g de x a la p. Es decir, tenemos esto, f más g a la p es menor o igual que una constante por la suma de dos funciones integrables. Entonces, esto, como es integrable, nos dice que el lado izquierdo también es una función integrable, ¿no? Porque es una función medible. Y f más g es p integrable. Ok, ahora antes, vamos a hacer una pequeña observación sobre los exponentes Helder conjugados. Eh, sea Q en R, tal que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Entonces, o sea, lo único que voy a hacer va a ser jugar con esta condición para obtener, para poder escribir, bueno, me interesa tener una igualdad entre P y Q, o bueno, una relación. Entonces, de ahí tenemos que 1 entre Q es igual a 1 menos 1 entre P, que si hacemos esa resta es P menos 1 entre P, y esto implica que P es igual a Q, P menos 1. Así, cada que tengamos una función en LP, si H pertenece, vamos a ponerlo por claridad aquí, si H pertenece a LP, mu K, entonces el valor absoluto de H a la P menos 1 pertenece a LQ mu K. O sea, esto es cierto porque si tomamos esta función de aquí y le elevamos a la Q, nos va a quedar el valor absoluto de H elevado a la Q por P menos 1. Pero ese es P. O sea, nos quedaría H, el valor absoluto de H elevado a la P, que es integrable. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, notemos que esto, F más G, elevado a la P, como P estamos pidiendo que sea estrictamente mayor que 1, esto es F más G por F más G elevado a la P menos 1. Y bueno, esto es menor o igual que F por la desigualdad del triángulo usual, P menos 1, más G, el valor absoluto de F más G, P menos 1. Ahora, vean, esto en el primer sumando, F es P sumable.
O sea, el valor absoluto de f es p integrable. Y esta de aquí, ya sabemos que la suma de dos funciones p integrables es p integrable. Entonces, esto es una función p integrable. Cuando sacamos su valor absoluto y elevamos a la p-1, nos queda algo que es q integrable. Con q el Helder conjugado de p. Entonces, aquí quedamos en la posición de la desigualdad de Minkowski, ¿no? Tenemos una función p integrable por una q integrable. Y cuando sacamos la integral podemos estimar esa integral. Integrando, entonces nada más pongo esta estimación de la integral y terminamos. O sea, bueno, terminamos por hoy, ¿no? Todavía falta para hacer la prueba, pero en serio, los invito fuertemente a que traten de continuarla por su parte. De todas maneras la vamos a acabar, pero intenten continuar el argumento. O sea, ya de aquí ya no hay tantas dificultades. Integrando, vamos a tener que la integral de f más g p de mu, eso es menor o igual que la integral de f por la integral de f más g, esto a la p menos 1 de mu, más la integral de g, f más g, p menos 1 de mu. Ahora, el viernes vamos a empezar con eso, pero traten de ver por qué esto de algún modo ya va a implicar SP f más g menor o igual que SP de f más SP de g. Ajá. Bueno, hasta aquí lo dejamos.